Semestre comenzó con un viaje a la sierra en el que pude realizar capturas fotográficas con las características que me permiten continuar mi proyecto, cuerpos y superficies en actitud documental, cuyo recorte y composición permiten discutir la naturaleza del concepto pausa en narración gráfica y audiovisual. Gracias a los experimentos realizados con los materiales y programas de edición, a comienzos de este año se contaron 34 obras divididas en 5 series. Un paisaje de la ciudad de Pachuca Hidalgo, donde la carretera vieja que va de Real del Monte hasta ahí crea el fondo para estas composiciones. El siguiente plano corresponde a los trabajadores de una construcción en Querétaro. Después, como escenario, una jardinera habitada por palomas que se encuentra en las inmediaciones del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. De esas aves, las dos que ocupan la parte superior están intencionalmente agigantadas. El resto de los personajes fueron capturados en casi los mismos lugares, excepto por algunas figuras originarias de Chihuahua. Entre todas esas personas, sobresalen algunas que repiten su presencia en varias de las composiciones, adquiriendo distinguida focalización en los términos de los principios de la narratología. Como si de existir un relato que se pueda evocar, después de conocer las 5 composiciones, se pudiera contar a través de su sola presencia. Esta, cabe destacar, no corresponde a la misma posición ni a la misma actitud o postura. Por lo demás, el resto de las figuras se relaciona gracias a una idea de lógica espacial, pues están colocados para parecer que pertenecen a ese escenario nuevo. Algunos son más grandes que los otros, sin que su proximidad lo justifique. Más al contrario, se trata de un mero asunto compositivo, así como de una necesidad de romper con esa primera lógica espacial. Esos personajes se ajustan al sitio donde se plantan, pero unos parecen gigantes y otros miniaturas. Esa es una de las historias que se puede contar. Este es el relato de las personas gigantes y las personas diminutas, en un entorno donde no podrían existir. Por otro lado, puede evocar el relato de las personas que se repiten en varias de las composiciones. Pero el espectador también puede verse influido por la necesidad de narrar el origen de cada recorte, dónde fue hecho, por qué se puso ahí, por qué se le cambió de tamaño. Además, existe una fuente de texto en una de las composiciones que también puede influir en su contextualización, como si las palabras fueran indispensables para comenzar a narrar. Esta serie realmente se llama Puros Personajes Puros, como un juego entre la posición de la palabra adjetivo como adverbio y viceversa. Busca eliminar la idea de un escenario y de narración posible, pues la relación entre personajes obedece exclusivamente a su posición con otras en un fondo vacío. Sin embargo, las características de cada uno, la dirección de las miradas, la posición fija o en movimiento, todas pueden evocar en el espectador una forma de narración, alguna idea de relato. Pero se trata de una variación comparada con la serie de cuerpos completos. En ambas series, sin embargo, existe un sentido de la saturación como elemento compositivo. En esta serie se busca que el texto influya en el potencial del relato. Se trata de una señal de tránsito que se descontextualiza para volverse el centro del trabajo. Existen también elementos intencionalmente repetidos, una escultura y varios tipos de transporte que la llevan por el mismo camino. Estas últimas palabras claramente evocan una idea de relato, un relato inconcluso, hecho solo de sus elementos pausados. ¿Acaso se dirigen a las mariposas? ¿También los otros personajes se relacionan con ese enjambre de mariposas del fondo? Si tan solo son mariposas recortadas de una fotografía de un billete de 50 pesos. Según cuenta la verdadera historia, a principios del siglo pasado, un fotógrafo se dedicó a estafar a las personas, haciéndoles creer que con su cámara podía retratarlos junto al espíritu de algún ser querido finado. Hasta donde se entiende, la mismísima viuda de Abraham Lincoln requirió de sus servicios, incluso cuando el juicio por fraude había sido dado por terminado, el fraude descubierto, sin que el fotógrafo hubiera sido declarado culpable debido a la naturaleza artística de su obra. A partir de esta experiencia, con algunos de los recortes de este proyecto, se realizó una serie de composiciones que remitieran a la idea del fraude original.
Probablemente exista aquí una sensación más clara de la idea de un relato, pues las relaciones entre recorte expresan una lógica de narración en las que unos se vuelven los espíritus de los otros. Sin embargo, el relato se sigue evocando a partir de la imagen fija. Siguiendo con esa misma lógica de narración, se realizaron apariciones en pan tostado. Este trabajo requirió de una fotografía de pan blanco, otra de pan tostado, para pintar la textura de este sobre aquel, así como crear una brocha especial para pintar la textura y los colores requeridos sobre las figuras de las apariciones. Aquí, por tratarse de la presencia de un personaje, la idea de relato queda menos estructurada que en los otros que poseen más elementos. Ante todo, se trata de una evocación de todas aquellas historias de aparecidos en alimentos preparados. Esta serie trata de una búsqueda plástica diferente, aquella que permita una salida material inmediata a través de las tecnologías del grabado. Por ello, utiliza los elementos en otro sentido de saturación, dirección y tiene un resultado narrativo mucho menor al de las otras series. Aquí, probablemente la pausa sea total y la composición solo se habite y se cuente gracias a su estructura como obra plástica. Las composiciones de este semestre se dividen en 4 series. La primera está hecha con los recortes del viaje a la sierra. La edición ha sido el común denominador de estas imágenes. Parece que menos elementos favorecen la narración, aunque se busca que prevalezca el enrarecimiento gracias a la escala y relación entre personajes y escenarios. En esta serie, el elemento gráfico pretende reducir el potencial de la narración entre los elementos de la imagen, produciendo un mayor enrarecimiento al integrar un elemento que no comparte las características de los demás. Estas composiciones buscan agrupar 3 imágenes que se corresponden en contexto, aunque fueron hechas en distintos lugares: el Monumento a la Revolución y la Alameda Central en la Ciudad de México y las Fuentes Danzarinas en Chihuahua. En estas circunstancias, se comenzó a trabajar en una serie que evocara la situación, utilizando capturas de fondos de botella. Probablemente, la pausa quede aquí mejor representada en sus contradicciones.